Buen día. Entonces me gustaría empezar con esto. El tema del día de hoy, decidí que fuera importancia de la planeación quirúrgica para el éxito restaurativo. ¿Por qué decidí o quise ponerle este nombre? ¿Por qué? Porque yo como protesista realmente tengo que enfocarme muchísimo en la parte protésica, pero no puedo dejar de lado definitivamente, o nunca puedo dejar de lado la parte de la rehabilitación, perdón, de la parte quirúrgica. ¿A qué me refiero con esto? Que desde el momento que se está colocando el implante debemos planearlo perfectamente para que en el momento que yo pueda rehabilitar ese implante esté en las condiciones óptimas y ese implante pueda tener éxito a largo plazo. Si hablamos de un implante de hace muchísimos años o de hace algunos años, un implante que pudiésemos considerar como exitoso era aquel que estaba integrado. Hoy en día los conceptos han cambiado completamente y el implante que es exitoso hoy en día, por lo menos para mí o la literatura, es aquel que tiene una perfecta unión entre lo rosa y lo blanco, que podemos tener una zona de transición la cual se pierda, se vea natural, y es lo que todos buscamos hoy en día en los implantes. Entonces vamos a comenzar un poquito con esto. Siempre me gusta hablar de esta parte de riesgo, de cuáles son los riesgos que realmente podemos tener al momento de entrar en la parte de la implantología o en la parte de implantes en el sector anterior, sobre todo. Lo primero, esto se refiere al factor asociado con los resultados de la terapia sobre implantes, y los siguientes, los riesgos para el fracaso de implantes y los riesgos debido a complicaciones médicas deberán ser diferenciadas y evaluadas. ¿A qué quiero llegar con esto? Quiero llegar que nosotros, o quien vaya a colocar el implante o quien lo vaya a rehabilitar, quienes están viendo al paciente, debemos de tener todos esos factores que nos pueden complicar el tratamiento a corto, a mediano y a largo plazo. Debemos de ser muy cautelosos, de poner suficiente atención para que podamos detectar todo aquello que nos pueda hacer que ese tratamiento pueda llegar a un fracaso, podamos tener complicaciones. Lo siguiente, simplemente para abordarlo desde una manera general, hablar de las complicaciones médicas que todos ya sabemos, o quienes nos dedicamos a la parte implantológica, sabemos que debemos de considerar complicaciones médicas sistémicas. Y otra parte que ya es muy importante es hablar de los factores locales, los cuales nos pueden complicar un poco nuestra terapia con implantes. Sería hablar de dos factores: los fumadores y los pacientes que sufrieron periodontitis. Aquí podríamos hablar de dos factores, uno que es una contraindicación a lo mejor absoluta y otra que a lo mejor se considera como relativa. ¿Cómo podemos diferenciar esto? Bueno, pues yendo a la literatura e investigando un poco. Si vamos o partimos de la parte de cuál es relativo y cuál es absoluto, yo creería desde mi punto de vista que ninguno de estos dos factores se consideran como absolutos. El primero es los fumadores. La evidencia nos muestra que los pacientes fumadores aumentan el riesgo de una periimplantitis y una pérdida de hueso marginal desde el 2.2 hasta 10 milímetros. Y lo segundo es hablar de la periodontitis. La mayoría de los estudios reportan un grado de supervivencia de más del 90%. Los pacientes con historia de periodontitis tienen un riesgo mayor de periimplantitis. Pero ¿qué nos da a entender esto? ¿O qué quiero transmitir con esta parte? Que no el paciente que ha sufrido una periodontitis está condenado a no recibir un implante, siempre y cuando cumpla con las condiciones óptimas o haya pasado por esas terapias periodontales para poder llevar a cabo una terapia con implantes. ¿Por qué? Porque tenemos un éxito de más del 90% con pacientes que han sufrido periodontitis. Si ya nos vamos a la pregunta de toda la vida, ¿qué hacemos? El tabaco, que es uno de nuestros peores enemigos en la terapia implantar. Si hablamos de implantes en la zona estética, debemos de considerar que las reacciones químicas que tiene el cigarro van directamente sobre el sitio quirúrgico que vamos a tener. En la zona anterior puede ser un central, un lateral, un canino. Entonces, aquí la pregunta es, o la pregunta que yo les invito a hacerse es: ¿fumadores o no fumadores? ¿Implante o no implante? Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿O cómo realmente voy a poderme dar cuenta yo si un paciente es candidato para colocar un implante? Todos estamos con la idea de que el paciente fumador no se le puede colocar un implante. Pero ¿qué sucede? Los pacientes que son fumadores no te fuman un cigarro, no te fuman dos, generalmente van a cantidades más altas, los cuales pueden poner en riesgo. Otra cosa que debemos de considerar: estamos trabajando en una zona anterior en implantes y el paciente es fumador, fuera de que cuántos fume, es si es derecho o es zurdo.
¿Por qué? Porque va a importar dónde esté colocando mi implante. Generalmente el paciente que fuma con la mano derecha pone el cigarro del lado izquierdo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo coloco un implante en el lado izquierdo, la repercusión química que van a tener o el cigarrillo sobre ese sitio quirúrgico va a ser mayor. ¿Por qué menciono esto? Generalmente el paciente que es fumador no deja de fumar aunque se le coloque un implante. Entonces, debemos de ahora sí que advertir al paciente completamente cuáles son los riesgos que va a tomar, que se puede perder el implante, que puede haber algún rechazo en algunos años, no inmediatamente. Entonces, de aquí me voy con la parte de la literatura, lo cual trataré de verlo un poquito más rápido para no entretenernos mucho. Es, como vemos, esta revisión sistemática habla de el éxito de los implantes dentales en los pacientes fumadores y no fumadores. Aquí habla, los estudios longitudinales reportan fracaso en fumadores debido a historia de periodontitis, enfermedades hormonales o metabólicas, enfermedades que favorecen a una infección del implante utilizado, forma y tratamiento de la superficie. ¿Qué se refiere esto? Que no es nada más pensar en el hecho de decir el paciente es fumador y ya por eso estoy condenado a que el paciente vaya a perder el implante, sino como ustedes se dan cuenta, son diversos factores, historia de periodontitis, enfermedades hormonales y algo muy importante que a veces no lo queremos creer, importa muchísimo el implante. ¿Qué tipo de implante estamos manejando? ¿Qué calidad estamos dándole a ese paciente? Factores protésicos como protocolos de carga y el tipo de oclusión. Durante un tiempo estuvo muchísimo el auge de la provisionalización inmediata. Era lo principal, colocar un implante provisional, que el paciente saliera con su provisional hecho, pero si no consideramos los protocolos de carga o no tenemos bien estudiado esta parte, nos puede dar un fracaso. Por ejemplo, una provisionalización inmediata, un tipo de oclusión, un punto en una lateralidad o en movimientos excéntricos, una protrusiva, es suficiente para provocar micromovimientos y de ahí que se pueda perder el implante. La cantidad y frecuencia del tabaco consumido, actualmente no hay una clasificación de pacientes clasificación de pacientes de acuerdo al número de cigarrillos al día. El doctor Yocan, en sitios de regeneración, los no fumadores tienen un 87.2% de éxito y los fumadores se va a bajar casi completamente a un 65-66% el éxito que pueden tener los implantes. ¿Debido a qué? Porque todos sabemos que en los sitios en los cuales se regenera o regenerados previamente, no formamos o generalmente formamos un hueso tipo 4, tipo 3. Chambrón, impacto negativo reportado de una revisión sistemática. Y aquí la sugerencia, lo que me queda claro sobre este artículo, el punto más importante es, si ustedes van a colocar un implante en un paciente que es fumador, implante sumergido durante el periodo de cicatrización. Es mucho mejor que ustedes simplemente coloquen el implante y ya después de que coloquen el implante lo dejen sumergido. No hay prisa realmente de llevar a cabo un procedimiento de provisionalización inmediata o llevar una prisa. Si el paciente, como yo siempre lo he dicho, si el paciente ha estado meses, algunos años, sin un diente, no le va a pasar absolutamente nada si en 2 meses o en 3 meses no tiene su diente. Nos esperamos a que el implante se integre, llevamos una segunda etapa de colocar el tornillo de cicatrización, tomar una impresión y ya tenemos un provisional sobre el implante ya una vez cicatrizado. Baja evidencia del fumar como un factor desencadenante de la perimplantitis, eso es muy muy importante. Otro artículo que habla sobre la perimplantitis y aquí lo que quiero enfocarme mucho es, dice, sin una progresión demostrada no puede haber enfermedad, solo adaptación del hueso que puede estar en estado estable sin poner en riesgo la supervivencia del implante a largo plazo. ¿A qué se refiere esto? Si realmente no hay un avance en la pérdida de hueso que sea algo significativo o algo que realmente marque la pérdida de hueso, pues quiere decir que probablemente el hueso se esté adaptando a una carga o al primer año que está en función el implante la corona, ya junto con el implante. O sea, si no hay progresión demostrada, no puede haber enfermedad. Lo segundo, la pérdida de hueso marginal el primer año es el resultado de complicaciones del tratamiento que se asocia con el uso de ciertos implantes, componentes fracturados, exceso de cemento, mal manejo clínico, así como la colocación en pacientes comprometidos. Y un punto aquí súper importante para mí es el exceso de cemento. Si ustedes llevan a cabo la cementación de una restauración sobre implantes y quedan excesos de cemento, eso puede ser algo que definitivamente les va a desencadenar una perimplantitis. ¿Por qué? Porque todo aquello que esté invadiendo el tejido blando y que sea extraño al cuerpo va a provocar una inflamación y si no lo podemos retirar de ahí, con el paso del tiempo va a dar problemas.
Como dice aquí, los remanentes del cemento en el tejido blando es un ejemplo de problemas asociados con el manejo clínico, lo cual lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Y el último punto de este artículo es: la inflamación periimplantar no necesariamente significa progreso de la enfermedad. La pérdida progresiva de hueso marginal está provocada, una, por el clínico, el paciente, el protocolo de tratamiento, sobrecarga protésica, calidad de cuidado y mantención. Aquí quiero llegar con este último punto, que todo esto o todo el problema de la periimplantitis es un conjunto de varios factores. No es nada más el decir, el paciente no tiene una buena higiene. Como lo ven aquí, puede influir el clínico, el tipo del implante, la carga, muchas cosas pueden influir para que todo esto se pueda desencadenar. Y por último, en este artículo me gustaría enfocar el término de supervivencia del implante se refiere a la presencia de un implante con o sin complicaciones. Y éxito del implante se refiere a la presencia de un implante, ojo con esto, con ausencia de complicaciones tanto biológicas o técnicas. Supervivencia, muchísimos implantes van a sobrevivir a largo plazo o van a estar en boca. O realmente, ¿cuántos de ellos podemos considerar que realmente tienen un éxito? Aquellos que a largo plazo tengan una ausencia de complicaciones biológicas, involucración de los tejidos blandos, y lo otro, o técnicas, nuestras restauraciones o algún problema que podamos tener. En pacientes aquellos con historia de periodontitis tratada que recibieron seguimiento periodontal, los rangos de fracaso de implantes es mucho menor. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que en algún momento sufrió una periodontitis, pero fue tratado, tenemos un gran porcentaje o un alto rango de éxito sobre esos implantes. Y aquí lo último es la supervivencia de implantes fue alta, 92.1% con estudios de seguimiento a 10 años en pacientes con diagnóstico de periodontitis. Vean nada más esto, a 10 años, 92.1%. ¿De qué va a depender esto? Que el paciente asista constantemente a sus citas de revisión. Eso es lo que nos va a ayudar muchísimo. Entonces me gustó estos artículos, me parecieron bastante interesantes para poder enfocar todas esas dudas que tenemos sobre la periimplantitis, sobre todo también sobre los pacientes fumadores. Hablando de otros artículos, pues realmente lo que nosotros buscamos en todo implante en la zona estética o implante que coloquemos es que no haya recesión de la mucosa. Segundo, que no haya sangrado al sondeo o al sondaje. Y lo tercero, o uno de los puntos más importantes aquí, es mantener el hueso interproximal. Si nosotros mantenemos el hueso interproximal, vamos a poder mantener nuestros tejidos blandos. Factores locales en los cuales tenemos que hablar del espacio interdental, sitios infectados, grosor del tejido blando, espesor del tejido queratinizado, densidad del hueso y estabilidad del implante. Para no detenerme en cada uno de ellos, simplemente me gustaría hacer enfoque en el espacio interdental, en el cual debemos de tener hoy en día mucho cuidado, no en el espacio interdental entre corona y corona, sino entre raíz y raíz. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos la distancia adecuada, que como todos sabemos la literatura nos marca que el mínimo son 2 milímetros, si queremos rozar lo menos es el 1.5 entre diente e implante, si nosotros nos acercamos más en esa distancia entre la raíz y el implante, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a reabsorber el hueso interproximal, y en el momento que se reabsorbe el hueso interproximal, ¿qué va a suceder? Nuestro tejido blando va a seguir al hueso, entonces vamos a tener recesión. Y lo último, la estabilidad del implante. La estabilidad del implante es súper importante para que esté completamente fijo y pueda tener una buena fijación a largo plazo y una buena integración este implante, y no podamos tener o no tengamos ningún problema. Otra parte, y algo que me gusta enfocar mucho en mis tratamientos o en lo que hago día con día, es el diagnóstico del plan de tratamiento. Es algo que creo que hemos perdido con el paso del tiempo, y es algo a lo cual debemos de enfocarnos muchísimo, porque de aquí parte todo, del diagnóstico del plan de tratamiento. Entonces, el diagnóstico es la parte fundamental para poder establecer un correcto plan de tratamiento, con esto poder solucionar el o los problemas de nuestros pacientes, así como también poder asegurar un éxito en nuestras restauraciones a corto, medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque generalmente a veces no planeamos nuestros casos, no vamos un poquito más allá, no vamos a corto, a mediano o a largo plazo, porque lo más importante es pensar, bueno, mi tratamiento tuvo éxito la primera semana, la segunda semana, la tercera. ¿Realmente qué pasa o qué sucede cuando ese paciente regresa 3 años después o 4 años después con un problema? Llámese una fractura de corona, una recesión gingival, o sea,
Todas esas cosas es lo que debemos de planear para que nuestros tratamientos a largo plazo tengan un éxito. Lo siguiente, una de las preguntas que a mí se me hacen de las más constantes. Hoy en día el doctor Kogan tuvo una excelente charla y ahora sí que un gran doctor en este medio, una persona que sabe mucho, tiene muchísima experiencia, y él habló un poco sobre la parte de extraer, mantener, realmente en qué estamos cayendo hoy en día. Hoy en día caemos, o por lo menos cuando yo empecé con esta parte de los implantes, todo era extracción e implante. Hoy en día la pregunta es, ¿extraemos o mantenemos? Realmente cuando yo voy a extraer una pieza, ¿qué puede suceder? ¿Qué repercusiones voy a tener? Mi tejido se me va a ir. Vemos esta imagen donde tenemos dos centrales que tienen pérdida de hueso, recesión de tejido blando. Bueno, vamos a suponer, yo extraigo ese tejido, ese diente. En el momento que yo extraigo ese diente, ¿qué puede suceder? De entrada, cuando yo extraigo esa pieza, se me va el hueso y por ende se me va a ir mi tejido blando. Y en el momento que se va el tejido blando, pues ¿qué va a pasar? En el momento que yo quiera colocar un implante, ese implante va a estar en automático más hacia apical. Entonces voy a tener un implante más adentro que un diente natural o que un implante. Si mantengo, pues ¿qué puedo hacer? Puedo mantener esos tejidos blandos un poco más de tiempo con las terapias adecuadas para que se puedan mantener tanto mi hueso como mi tejido blando. Otro caso, vemos otro caso, ustedes pueden ver este caso, 4 restauraciones anteriores. Algunos de ustedes podrían estar pensando, híjole, veo estas restauraciones anteriores, no están nada estéticas. ¿Qué son? ¿Es una prótesis? ¿Son individuales? Bueno, son individuales, no hay estética. ¿Qué pasa aquí? Vean ustedes la foto de la sonrisa de la paciente, vemos una depresión en la vista lateral de los tejidos blandos por reabsorción, una línea de sonrisa baja de la paciente, y esto aquí nos ayuda muchísimo como protecistas, porque si tenemos un margen más arriba que otro, pues no se va a ver, como ustedes lo pueden ver en la foto de la cara de la paciente. Y si vemos la foto de sonrisa, observen, se ven 2/3 de la corona nada más. Es una gran ventaja. Realmente ya cuando vamos a la parte interna o que vemos la foto más a fondo, pues pueden ver que hay una discrepancia entre los márgenes gingivales. ¿Por qué sucede esto? Retiramos las restauraciones para ver qué nos encontramos abajo y vean, tenemos 4 implantes individuales y ahora sí que implante por diente. Ausencia de 4 centrales superiores, 4 anteriores superiores, 4 restauraciones individuales. Algunos de ustedes podrán estar pensando, bueno, ¿quién hizo esto? ¿Por qué colocaron 4 implantes en esa zona? ¿Por qué? Porque las tendencias hoy en día son completamente distintas. Hoy en día la tendencia es generalmente a no colocar en esta zona, sobre todo, es implantes individuales. ¿Qué hacemos? Vamos y colocamos implantes en laterales y manejamos pónticos ovoides o hacemos un manejo de tejidos en los centrales. Realmente la pregunta que deberíamos estar haciendo no es quién los puso, quién hizo esto, sino realmente hace cuánto lo hicieron, hace cuántos años los pusieron estos implantes. ¿Por qué lo pregunto? Precisamente porque la ideología de la implantología ha cambiado muchísimo. Antes la ideología era implante por diente, y vean ustedes la radiografía. Quien colocó estos implantes, les podría decir yo que estos implantes están perfectamente bien colocados entre ellos. Una distancia, les puedo asegurar, 1.5 entre cada implante. Entonces podríamos decir, bueno, perfecta colocación, pero si yo tengo implantes individuales, siempre va a ser más difícil manejar mis tejidos blandos, siempre. Entonces aquí lo vemos, pero en cuanto a la colocación de los implantes, distribución entre ellos mesiodistalmente, realmente no hay nada que criticarle a esta persona, jamás. Segundo, vean ustedes, lo que vamos a hacer en estos casos es, retiramos las coronas, colocamos postes de impresión, y ya que colocamos postes de impresión, vamos a tomar la impresión como si fuera nuestro modelo anatómico, nuestro modelo primario, por decirlo así, o modelos de estudio, para realmente saber cuál es la posición de los implantes. Pero vean ustedes, ¿qué es lo que sucede? Las tendencias antes eran implantes más gruesos, y aquí lo podemos ver. En los centrales generalmente implantes de 5, 4.5, en los laterales de 4, 3.75 más o menos, un promedio. Pero vean ustedes la angulación que tenemos. Entonces, ya que vemos unas vistas laterales, pues podemos ver que tenemos implantes amplios, y aparte de que tenemos implantes amplios, están vestibularizados. ¿Por qué? Porque realmente no había tanto hueso, o no hay tanto hueso para colocar implantes tan anchos en la parte anterior. Ya después de que vemos una vista oclusal, si nosotros trazamos una línea en el arco, vean ustedes todo lo que salen. Realmente
en el momento que yo vi esto dije, bueno, pues ¿quién los puso? ¿Quién lo hizo? Pero ya cuando empecé a investigar con la paciente, hace cuánto tiempo se lo hicieron, puedo entender perfectamente por qué se colocaron este tipo de implantes y por qué están así, porque antes realmente no íbamos con las tendencias que tenemos hoy en día. Vemos otro caso. Ahorita hablábamos de extraer o mantener. Llega esta paciente, igual, de la misma manera. Hacemos todo nuestro análisis, foto, intraoral, radiografías, vemos y vean lo primero que tenemos ahí. ¿Qué es lo primero que debemos observar? Lo que brinca fuera de las restauraciones perfectamente bien ajustadas que tiene la paciente ahí, que tenemos el socavado en la pieza 11, es el lateral. Tenemos una extrusión de ese lateral, recesión gingival. Entonces lo primero que debe brincar en nuestra mente es, ese diente tiene un problema o un factor local que nos está afectando. Entonces, antes de pensar y hacernos esta pregunta, extraer o mantener, vuelvo exactamente a lo mismo. ¿Qué debemos de considerar? Si lo extraigo, ¿qué va a pasar? Si lo mantengo, ¿cómo lo puedo mantener y en qué me va a ayudar? ¿Por qué? Porque en ese momento que ustedes quieran extraer esa pieza, es lo mismo que hablaba hace rato. Ustedes extraen la pieza y en el momento de extraerla, el tejido se va a ir todavía más hacia la parte apical y el implante va a quedar más arriba, va a quedar un implante más profundo, más largo. Entonces, esas son las preguntas que realmente debemos de hacernos cuando vemos este tipo de casos. Vemos aquí la sonrisa de la paciente, vean ustedes, es evidente la extrusión que tiene este diente, el diastema. ¿Por qué? Porque hay un factor local que nos está afectando en esas piezas. De ahí, para pasar con otro caso, pongo esta imagen porque no sé si algunos de ustedes o la mayoría de nosotros, yo creo que nos llama la atención los carros o los coches. Pongo esta imagen y vemos perfectamente dos Porsche, uno de hace algunos años y uno más nuevo. ¿A qué voy con esto? Los implantes han evolucionado. Los implantes siguen funcionando perfectamente, pero los implantes de hace 20 años o 25 años no son lo mismo que lo que son los implantes del día de hoy. Desde diseño, desde forma, rehabilitación, todo. Entonces, para mí, lo traduzco, lo trato de imaginar de la misma manera que imagino estos dos coches. Es lo mismo, pero con un diseño completamente distinto y la calidad, obviamente, con el paso de los años va a ser mucho mejor. Entonces, me gustaría mostrarles otro caso, en el cual tenemos este paciente, vemos esta sonrisa, una línea de sonrisa baja, lo cual nos ayuda bastante. Pero ya cuando vamos a la vista intraoral, vean ustedes lo que nos encontramos. Dos coronas cementadas, un central más largo, el lateral no se diga, mucho más arriba que el central. Ya lo vemos un poco más de cerca en la vista intraoral, los dientes anteriores y superiores. Y vean ustedes lo que nos encontramos. Lo primero que nos encontramos aquí va a ser una fractura de la cerámica en la parte cervical del central. Y el segundo punto va a ser una recesión gingival en el lateral. ¿Por qué se dio esto? ¿O por qué pasó esto? ¿Por una mala colocación? ¿Por una mala restauración? ¿O un mal manejo? ¿Por qué sucedió esto? Lo primero que pensamos siempre es ¿quién pudo hacer esto? Pero vuelvo exactamente a lo mismo de uno de los casos anteriores. Antes de empezar a juzgar o empezar ahora sí que a señalar o apuntar a personas o a decir quién hizo esto, quién lo puso, bueno, vuelvo a lo mismo. ¿Hace cuánto se pusieron esos implantes? ¿Realmente se han preguntado si esos implantes se pusieron hace 20 años, 30 años, 15 años? Entonces, lo primero que hacemos aquí es, vean ustedes, hacemos un acceso, retiramos la resina que ya trae el paciente. Para esa corona cementada, hacerla atornillada, puedo retirar las restauraciones y esto es lo que me encuentro. Retiro, tenemos un poco de inflamación. ¿Por qué? Por ya el tiempo de las restauraciones. Si vemos una vista más de cerca, vean ustedes el tipo de conexión que estamos viendo. Entonces, lo primero es, los elementos presentes van a ser aquí. El primer punto es tipo de conexión. ¿Qué conexión observan ustedes? Estamos observando una conexión externa. Generalmente hoy en día los implantes o la mayoría de los implantes se manejan con una conexión interna por todas las ventajas que ya todos sabemos, por lo cual dejamos de utilizar una conexión externa. Segundo punto, tejido blando. Tenemos una recesión. ¿Por qué tenemos una recesión? Regreso completamente a lo que hablaba hace rato. Implantes más anchos. Al tener implantes más anchos, ¿qué pasa? Tengo menos tabla vestibular,
que rodea ese implante. Entonces, al estar vestibularizado el implante, ¿qué es lo que sucede? Hay reabsorción del hueso. En el momento que hay reabsorción del hueso, el hueso se trae al tejido. Y por último, vean ustedes, de cierta manera no tenemos un perfil de emergencia hacia vestibular, pero tenemos un perfil de emergencia completamente hacia palatino. Entonces, aquí lo que debemos de hacer es exactamente actuar de la misma manera. Lo que hago yo es retiro, coloco mis postes de impresión y voy a tomar un modelo de estudio. ¿Para qué? Para empezar a planear mi caso, para empezar a ver qué es lo que voy a hacer. Y si vemos una vista oclusal, vean ustedes, tenemos un gran defecto tanto de hueso como de tejido blando. Entonces aquí viene la pregunta, ¿qué hago? ¿Voy a realmente a ponerme a juzgar y decir, bueno, es que aquí lo ideal es quitar los implantes, los quito, regenero, pongo algo nuevo? O sea, aquí viene la toma de decisiones. Si esos implantes tienen 20 años, 25 años, perfectamente bien integrados, bueno, desde mi punto de vista, yo lo que creería que tenemos que hacer es buscar una solución. No tanto pensar en retirar esos implantes. ¿Por qué? Porque nos va a causar un defecto óseo, la regeneración va a ser mayor. Simplemente buscar una alternativa para darle esa satisfacción al paciente de que su tratamiento se vea bien. Entonces lo que hacemos aquí es un diseño de provisionales atornillados, obviamente para manejar los tejidos, pero ya aquí estamos manejando restauraciones con una gíngiva o con un cerómero rosa. ¿Para qué? Para poder tener un prototipo, un diseño de qué queremos llegar. Tenemos el caso ya con las restauraciones atornilladas, hacemos exactamente lo mismo, empezamos simplemente a manejar los tejidos. Ustedes observan, inclusive las conexiones se ven un poco dañadas. ¿Para qué meternos en esos problemas? Simplemente tratar de solucionar. Como les digo, lo más importante aquí es pensar hace cuánto se colocaron esos implantes. Entonces vemos la línea de sonrisa del paciente, línea de sonrisa baja, no se alcanza a ver la gíngiva, pero él simplemente me decía, ¿sabes qué? No me gusta cómo se ve una corona más larga que la otra. Bueno, ya le estamos dando alternativas. Entonces ya que vemos todo esto, que hablamos de esta parte de la colocación del implante, vemos esta revisión sistemática en la cual habla en los resultados estéticos después de una colocación inmediata o una colocación, por decirlo así, temprana de un implante. Entonces aquí lo que nos dice, la evidencia sugiere que los resultados estéticos se pueden obtener con la colocación de implantes tipo 1 y temprana tipo 2 y tipo 3. Un ligero grado de recesión de la mucosa vestibular de aproximadamente 0.5 milímetros va a ocurrir después de la colocación de implantes, y lo que vemos aquí como resultado es, se encontró una frecuencia más alta de recesión de más de 1 milímetro en la mucosa vestibular en la colocación de implantes tipo 1 comparado con tipo 2 y tipo 3. Y si vemos la otra parte de esta revisión sistemática, los análisis muestran la variabilidad y el riesgo potencial de recesión de la mucosa en un rango del 20 a 30%. Esto es de acuerdo con los resultados obtenidos en los consensos del ITI, en el cual los riesgos potenciales de recesión con implantes colocados inmediatos fueron identificados. Si hay defectos preexistentes en el hueso vestibular delgado, biotipo delgado y malposición vestibular del implante, eso estamos casi condenados a que vamos a tener recesión. Como lo menciona el doctor Yocan en sus artículos, aquí tenemos que valorar qué es lo que tenemos o lo que queremos poner en riesgo. ¿Qué es lo primero que quiero poner en riesgo? ¿Mi tabla vestibular o mis papilas al nivel interproximal? Si yo coloco un implante inmediato y se me vestibulariza, ¿qué riesgo corro? Que se me reabsorba el hueso y se me retraiga el tejido blando. En cambio, si yo no coloco un implante y me espero 3 meses o 4 meses, voy a perder una mayor cantidad de hueso interproximal y probablemente no pueda formar esas papilas en mesialistas de mi restauración. Entonces, por eso debemos realmente de valorar esa parte de qué estamos dispuestos a perder. Como yo siempre digo, en una decisión que tomemos tenemos beneficios y tenemos cosas o riesgos o cosas que no vamos a obtener. Entonces aquí es una balanza de realmente qué es lo que ustedes quieren obtener a largo plazo. Y lo otro es, para reducir el riesgo de recesión de la mucosa, la mayoría de los estudios publicados después del 2008 en la colocación de implantes tipo 1 son una estricta selección de casos en los cuales solo se incluyen aquellos con tabla vestibular intacta y un biotipo medio. Se ha encontrado también que una reabsorción remodelada de la tabla vestibular se lleva a cabo después de la colocación de un implante, con los cambios más notables en la colocación tipo 1. Entonces a eso me voy.
El enfoque de esto es, si ustedes van a colocar un implante inmediato, pensándolo desde el punto de vista protésico, si ustedes se vestibularizan, en el momento que se vestibularicen, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a poner en riesgo la tabla vestibular. Entonces, al momento que hagamos nuestra restauración final, corremos el riesgo de que podamos tener una recesión gingival, y si nuestro paciente, ya que lo estudiamos, tiene una línea de sonrisa alta, tiene un biotipo gingival delgado, pues estamos condenados a que probablemente tengamos un fracaso en esa restauración. Entonces, vean, a veces no todo es como parece. Vean ustedes, nos encontramos este caso en el cual tenemos un defecto óseo, precisamente en la ausencia de un central. Lo que hacemos es, decimos, bueno, no hay ningún problema, como muchas veces lo hacemos. Vamos a fresar, colocamos nuestro implante y regeneramos. Se coloca el implante, se lleva a cabo una regeneración y ya después de que pasan los 3 a 4 meses, tenemos nuestro tornillo cicatrizal. Pero desde entrada, aquí no tenemos que irnos tan a fondo o ver tantas cosas. Simplemente, si ustedes son observadores en la imagen, pueden ver que el tornillo cicatrizal está ligeramente vestibularizado. Entonces, el momento que está ligeramente vestibularizado, yo ya me estoy dando cuenta que ese implante probablemente tenga que ser cementado. Segundo, retiramos el tornillo cicatrizal. Vean ustedes, muy similar al caso que vimos, a los casos anteriores que vimos, realmente no tenemos mucho tejido blando en la parte vestibular. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Simplemente, como lo llevo yo o como lo manejo ya desde hace algunos años, colocamos un poste de impresión, tomamos una impresión a cucharilla abierta y de aquí lo que vamos a hacer es empezar a fabricar un perfil de emergencia. Pero ¿qué sucede? Este caso es de algunos años ya, de mis primeros casos en los cuales empecé a manejar un perfil de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Llevamos a cabo nuestras preparaciones, manejamos un perfil de emergencia, pero el problema es cuando no identificamos todo lo que venimos hablando. Si yo no identifico que tengo un biotipo delgado y que realmente no tengo mucho tejido en vestibular y empiezo a manejar, empiezo a presionar demasiado mi tejido blando, es suficiente para que tengan una recesión gingival. Y en este caso, si tengo una recesión, se me puede exponer o puede llegar a exponerse lo que es la plataforma del implante. Entonces, ¿realmente estamos manejando correctamente los tejidos blandos o estamos yendo más allá, estamos presionando? Debemos de valorar esa parte, realmente poner en una balanza si lo que voy a o lo que quiero obtener no me pone en riesgo precisamente que haya una recesión de los tejidos blandos. Entonces, vean ustedes, lo que hacemos aquí es personalizamos el poste de impresión, colocamos hilos retractores en nuestras preparaciones para llevar a cabo la toma de impresión. Era la tendencia que tenía antes, hilos demasiado gruesos. Hoy en día ni de chiste coloco uno de estos hilos que son, para mi gusto, dañinos. Vean ustedes cómo se alcanzan a ver los tejidos blandos que se ven completamente isquémicos. Cuando obtengo la impresión, de las mejores impresiones que he obtenido, les podría decir, bueno, se ve perfectamente el margen, todo mi perfil de emergencia se ve sin ningún problema, pero bueno, realmente qué repercusiones me puede dar o pueden tener este tipo de manejos de los tejidos. Y vean lo que sucede. Vamos a la prueba de los aditamentos o del aditamento y vean ustedes el problema en el que me acabo de meter. Una retracción del tejido gingival. ¿Por qué es esa retracción del tejido gingival? Una, por la colocación del implante, y dos, por mi mal manejo de los tejidos blandos. Porque si realmente tengo un implante, no tanto que esté mal colocado, sino que esté ligeramente vestibularizado, yo no tengo tejido y lo empiezo a presionar de más, ¿qué es lo que sucede? Este tipo de cosas. Y si ustedes observan, lo que tenemos a los lados, también provocamos retracción gingival en los dientes naturales, simplemente por una colocación excesiva o un hilo muy grueso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Es solucionarlo protésicamente. El aditamento se tiene que tallar de tal manera que haya una conexión, que haya una unión entre el aditamento y la plataforma. Se vuelve a hacer una cofia, como lo vemos en esta nueva fotografía, en la cual ya se ve una unión entre la plataforma y el aditamento. Se vuelve a hacer la cofia para que pueda bajar hasta donde esté el tejido blando. Y estas son las restauraciones finales que tenemos. Les digo, esto para mí, decir todo nos sale bien, no es válido para mí. Son las cosas que más me dejan y más me han dejado para aprender precisamente a cuidar mis tejidos blandos, a pesar de que coloque yo o no coloque el implante. Entonces, hablando de otro artículo, habla un poco de la colocación del implante.
si es mejor el implante inmediato, el implante inmediato tardado o el que ya es en un punto tardío. Entonces aquí lo que vemos, comparando implantes inmediatos contra tardíos, encontró ninguna diferencia significativa para el fracaso tanto de la prótesis como de los implantes, aunque existen más fracasos en la colocación de implantes inmediatos. Los implantes inmediatos y los implantes inmediatos tardíos pueden estar en mayor riesgo de fracaso y complicaciones que los implantes tardíos. Por otro lado, los resultados estéticos pueden ser mejores cuando se colocan los implantes después de la extracción dental. Todo, como siempre digo yo, tiene sus ventajas y sus desventajas. El problema aquí es que cuando llevamos a cabo la colocación de un implante inmediato, muchas veces nos guía el alveolo. Entonces, si nosotros seguimos el alveolo, podemos fenestrar, podemos llevarnos esa tabla vestibular y a largo plazo nos va a dar mayores problemas. Y simplemente ya para entrar un poquito más a fondo al tema, coloco este artículo, en el cual ya es un artículo de hace bastantes años, pero que para mí se me hace uno de los artículos que son referencia del doctor Daniel Busse y el doctor Belzer, entre otros, los cuales habla de las consideraciones anatómicas y quirúrgicas para la colocación de implantes en la zona estética. Y aquí me atreví a ponerlos en inglés, no por otra cosa, sino porque me gusta poner exactamente como viene el párrafo en el artículo. Y aquí lo que habla es, la colocación de implantes en la zona anterior es un reto para el clínico debido a las exigencias del paciente, tanto estéticas. Ahora sí que hoy en día los pacientes cada día exigen más estética. Quieren que los dientes se vean más naturales, que pasen desapercibidos. Entonces es un mayor reto, como lo explicaba al principio. Lo otro, lo que queremos es una perfecta unión entre lo rosa y lo blanco. Los parámetros estéticos para un implante en la zona estética han sido definidos tal cual como es para un diente convencional. ¿Por qué? Porque realmente la única diferencia que tenemos entre un implante y un diente es que uno tiene ligamento periodontal y el otro no. Y aquí lo que habla, el último punto, es los objetivos de la terapia implantar desde el punto de vista quirúrgico para quien esté colocando el implante, ya sea el periodoncista, el cirujano maxilofacial o inclusive el protesista, son tres. El primero es un margen gingival armonioso, una papila intacta y obtener o preservar el hueso alveolar o la cresta alveolar. Eso va a ser lo más importante, porque como lo mencionaba al principio, si ustedes no tienen una cresta alveolar, ¿qué es lo que va a suceder? No va a haber tejido blando. Entonces en ese momento va a haber retracción de mis tejidos. Entonces me gustaría desglosarlo con este caso. Este es uno de los casos que ya tiene un tiempo, pero de los casos que más me han dejado. Entonces ella es Mari Carmen. Mari Carmen realmente un excelente paciente, pero son de esos pacientes los cuales llegan ya buscando un implante. Llegan buscando el implante y no hay manera de hacer otra cosa. Entonces de aquí de entrada ya sé que va a ser muy difícil tratar de llevarla hacia otro lado, convencerla de que podamos tener otras alternativas, porque ustedes saben que el paciente que haya con una idea, a menos de que lleguemos hasta el fondo y ya no se pueda, bueno, te dicen, ok, no hay ningún problema. Pero el paciente siempre va a buscar cómo lograr ese objetivo y sobre todo colocar ese implante que ya tanto quería. Entonces lo primero que vamos a hacer es una vista intraoral. Vemos la vista intraoral, empiezo a trazar y lo primero que veo es una línea de sonrisa negativa. Segundo punto, vean ustedes la diferencia de los márgenes gingivales entre caninos, entre centrales. Marcamos un poco más o menos cómo quisiéramos que fueran las restauraciones. La paciente presenta lo que es una prótesis parcial removible de acrílico en la pieza 21. Tenemos una carilla en el diente 11, tenemos una presencia de placa, tenemos ausencia de papilas. Entonces, ya desde este momento empiezo a observar todos los problemas que puedo tener. Como lo mencioné, la sonrisa negativa, tejidos blandos y ausencia de las papilas. Entonces, desde aquí ya debemos de ir pensando o imaginándonos a qué le voy a entrar. ¿Realmente quiero entrar con este caso? ¿Realmente voy a poder obtener los resultados que busca el paciente? Entonces, empezamos a analizar todo nuestro caso. La siguiente foto que vemos es una foto oclusal. Y vean ustedes el tipo de defecto que tenemos. Tenemos un defecto bucopalatino muy marcado, un colapso muy grande, y cabe mencionar que la paciente tuvo que perder esa pieza debido a un quiste. Entonces, de entrada ya tengo un sitio quirúrgico que tiene una cicatriz. Segundo, se retiró un quiste, lo cual probablemente marca un defecto mucho mayor, pero ya cuando vemos la vista, realmente es
tenemos que pensar en las alternativas. ¿Qué alternativa tengo aquí? Bueno, aquí es donde yo como protesista, o que estoy planeando el caso, debo que poner en la balanza. Prótesis fija ya tiene una carilla en el central, ya nada más tendría que tallar un diente, probablemente ayudarme cerámica rosa para corregir ese efecto. Prótesis fija contra implante. ¿Qué me involucra en el implante? Pues definitivamente colocar un injerto. ¿Qué tipo de injerto tenemos que colocar? Particulado, un bloque de mentón, de rama, una malla de titanio, una membrana con refuerzo de titanio. O sea, son muchísimas las opciones. Como yo siempre les digo a mis alumnos, o me gusta compartir, es siempre poner las opciones sobre la mesa y que el paciente decida. No decirle, esto es lo mejor para usted. Está A, está B, ¿cuál es mejor? Este tiene estas ventajas, este tiene estas ventajas, y que el paciente decida. Realmente, como la paciente aquí lo que buscaba era su implante, pues decidió ir por su implante sin importar los riesgos que se pudiesen tomar. Entonces, lo primero que hacemos es llevar a cabo la toma de modelos de estudio. Y una vez que tomamos los modelos de estudio, llevamos a cabo un encerado de diagnóstico completo. ¿Por qué? Porque aparte de su implante, también la paciente quiere hacer una rehabilitación completa en toda la arcada superior. Entonces, ya que tomamos los modelos, hacemos nuestro encerado de diagnóstico, de aquí viene la parte de la fase quirúrgica, que es la primera etapa. Entonces, lo primero que hacemos aquí es llevar a cabo la cirugía de injerto, y ustedes pueden ver perfectamente cómo se marca todavía muchísimo más el defecto óseo en el momento que se levanta lo que es el colgajo. Ya una vez que se levanta el colgajo, vean el tamaño de efecto que hay. Entonces, lo que se hace aquí es obtener un bloque de rama, se fija con 2 tornillos, una excelente cirugía por un gran amigo y un doctor que tuvieron el gusto, no sé si la mayoría de ustedes escucharon el día de ayer, el doctor Salvador Robles. Se hace la cirugía y esto es lo que obtenemos a los 15 días. Vean ustedes el tipo de volumen que obtenemos a los 15 días, pero ¿qué debo de considerar yo? Que a los 15 días, esto es el volumen que tengo. ¿Cuánto va a pasar después de que haya 2 meses o 3 meses? Generalmente siempre los injertos se van a reabsorber del 20 al 30% de lo que obtengamos. Entonces, de aquí vamos con la parte de la literatura. Ya que tengo el injerto, bueno, simplemente regresando con el artículo nos menciona que los implantes deben de ser colocados en una forma tridimensional, 3 posiciones, mesiodistal, siempre respetando 1.5 a 2 milímetros o 2 milímetros a 1.5 con el diente vecino, vestíbulo palatino. Nunca deberíamos de rebasar, por lo menos al momento de estar fresando, los bordes incisales de los dientes contiguos para no vestibularizarnos, y ápico coronal sería de 1.5 a 2 milímetros por debajo de la unión cemento-esmalte. Hay quienes manejan que también se podría considerar una cuarta dimensión en la cual el implante está perfectamente colocado en el centro, pero tenemos la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado vestibular, hacia mesial, hacia distal. Entonces hay literaturas que lo manejan, o inclusive como mi gran maestro nos lo enseñó, doctor Alejandro Treviño, nos manejaba que había una cuarta dimensión. Entonces estos son los parámetros que debemos de tener bien considerados al momento de colocar nuestro implante. La posición del implante. Aquí habla, en este artículo, en esta revisión sistemática del 2014, habla sobre la influencia en los resultados estéticos o los resultados que van a tener de la terapia implantar. Lo que menciona aquí es, Cosin concluyó que la posición vestibular del cuello del implante incrementaba la posibilidad de una recesión del tejido blando vestibular. Y segundo, ha sido constantemente reportado que la mala posición vestibular de los implantes aumenta la probabilidad de una pérdida de hueso, así como el tejido blando. Es algo que ya hemos estado manejando. Entonces, aquí lo que más queremos siempre es tener la mayor cantidad de hueso hacia vestibular, hacia mesial y hacia distal, para poder mantener nuestro tejido blando. Como habla aquí, en el mismo artículo, habla que el hueso interproximal, tanto la altura como el grosor, van a ser sumamente importantes para poder tener éxito en nuestras restauraciones. Y esta otra parte del artículo, aquí lo que me encanta de esta parte es que dice que los fracasos estéticos de los implantes pueden ser causados por una impropia selección del implante. ¿Qué quiere decir esto? Hace rato hablaba yo precisamente de que el implante, o la tendencia antes era colocar implantes más anchos. Hoy en día la tendencia ha cambiado. Entre más delgado yo coloco un implante, va a ser mucho mejor. ¿Debido a qué?
porque yo voy a tener mayor hueso o mayor cantidad de hueso alrededor de mi implante. 3.5, 4 a lo máximo en un central, siempre y cuando tenga las condiciones ideales. Y aquí, como dice, los diámetros del implante son basados siempre en la distancia mesiodistal o que yo no me acerque hacia el diente contiguo. Y como menciona aquí, en caso de implantes adyacentes, los implantes de plataforma ancha lo que van a hacer es van a reducir la cantidad de hueso que podamos tener alrededor de nuestros implantes. Entonces, hoy en día yo les podría platicar que la tendencia es completamente a implantes mucho más delgados. Otro artículo en el cual participa también el doctor Busser, lo que hacen aquí es no colocar un implante inmediato, se hace una extracción, esperan 2 a 3 meses, simplemente para que ese alveolo se regenere. Ellos ya saben y tienen perfectamente conscientes que en el momento que se haga la extracción y se coloque el implante, ¿qué es lo que va a suceder? Van a tener que regenerar, pero ellos lo que buscan es que se forme este pequeño escalopado aquí para que se mantenga lo más que se pueda los tejidos blandos. Aunque el resultado es óptimo, vean ustedes lo que hablábamos hace rato, en el momento que ustedes colocan un implante después de 2 o 3 meses o tardío, ¿qué es lo que sucede? Pues tenemos una mayor reabsorción de los tejidos blandos en las zonas interproximales, a diferencia de cuando lo hacemos en una colocación inmediata. Entonces, regresando al caso, lo vemos de nuevo y 4 meses después, esto es lo que nos encontramos. Vemos la vista de frente, el bloque ya integrado, y aquí viene la parte de la colocación del implante. Ya una vez que empezamos a colocar el implante, colocamos nuestra guía quirúrgica, llevamos a cabo el fresado, colocamos nuestro pin de paralelismo, la vista oclusal en la tercera imagen, se lleva a cabo el fresado, en la cuarta imagen la colocación del implante y vean ustedes la vista oclusal. Aquí el implante ya está colocado, ya está dentro de hueso, entra un buen torque, pero ustedes son observadores o lograron ver la foto anterior, el hueso o el bloque se desplaza hacia vestibular. Entonces hay que tener mucho cuidado que no se vaya a desplazar completamente al momento de estar colocando el implante. Pero aquí la parte más importante es, si yo trazo una línea de mi diente canino hacia mi central, vean ustedes cómo está ligeramente por delante esa línea de lo que es, esa plataforma del implante de mi línea. ¿Qué es lo que sucede aquí? Yo desde este momento yo ya sé perfectamente qué repercusión voy a tener en mi restauración final. La repercusión que voy a tener es que mi restauración va a ser forzosamente cementada. ¿Por qué? Porque va a salir ligeramente por vestibular. La chimenea vestibular me refiero al borde incisal, no necesariamente por la cara vestibular. Pero desde aquí ustedes ya saben cómo va a ser su restauración. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿cuál fue el error? Si yo coloqué mi pin de paralelismo, se veía perfectamente en buena posición. El mayor error es que cuando nosotros fabricamos una guía quirúrgica, nosotros perforamos en el centro, en la cara palatina, y hacemos un orificio de 2 milímetros para nuestra fresa piloto. ¿Qué es lo que sucede? En el momento que nosotros hacemos esa perforación, nunca consideramos que ese implante va a ir de 2 a 2.8, a 3, a 3.2 o a 3.5 o X cantidad. Entonces, ¿qué va a pasar con esa pequeña perforación? Se va a ir ampliando cada vez más. Entonces, aunque nosotros estamos perfectamente en el centro de nuestra primera fresa, cuando voy ampliando y se vaya ampliando, voy a quedar ligeramente por vestibular. Entonces, ya que tengo los elementos presentes aquí, bueno, ya tengo el implante dentro de hueso. La posición del implante ya lo vi, que está ligeramente hacia vestibular. ¿Qué repercusiones voy a tener? Mis repercusiones las voy a tener en la restauración final. ¿Qué repercusión voy a tener? Que mi restauración va a ser cementada forzosamente. Entonces, ya que tengo esto para hablar un poquito sobre la posición incisal, tenemos 2 tipos de restauraciones que ya todos ustedes las conocen. La primera es hablar del tipo de restauración, una corona atornillada, que es más sencilla o es más simple. Se utiliza o se puede utilizar mayormente, no siempre, o sea, por cuestión de espacio, en la zona posterior. ¿Por qué? Porque nosotros con un espacio de 5 milímetros podemos colocar una restauración atornillada. ¿Debido a qué? Debido a que yo tengo lo que viene siendo simplemente un abutment y sobre eso se monta cerámica. Ventaja, no tenemos gap, no tengo una unión entre una corona y un aditamento en el cual puede haber cemento. Y el agujero de acceso siempre va a estar por oclusal o va a estar por la parte palatina. En cambio,
tenemos la corona cementada, que es la que hablaríamos del caso que tenemos ahorita. ¿Por qué se dan las coronas cementadas? Por una angulación del implante. Todos nosotros, en los casos que hemos visto o en los que tenemos en nuestra práctica del día a día, hemos visto que cuando nos mandan el abutment o el aditamento, tiene como esa pequeña U. Como yo les digo a mis alumnos, entre más larga sea la U o que se vean como esos piquitos más delgados y más largos, quiere decir que el laboratorio tuvo que corregir mucho más esa angulación para poderlo dejar dentro del arco. Segundo punto, microgap, espacio del cemento. Es lo que les hablaba. ¿Qué pasa cuando tienes que cementar un implante que está 5 milímetros por debajo del tejido blando? ¿Cómo le hacemos para sacar ese cemento? No hay manera de poder sacar ese cemento. ¿Cómo lo tenemos que modificar? Pues lo tenemos que modificar de manera que el aditamento o el abutment sea personalizado para poder levantar esa línea de terminación y dejarla a lo mejor equigingival o ligeramente por debajo del tejido gingival para poder retirar ese cemento. Y ya que hablamos de cemento, la literatura nos marca que hoy en día el mejor cemento para llevar a cabo la cementación de una restauración subimplante es el tembón. Es aquel que contiene hidróxido de calcio, lo cual lo hace que sea radiopaco en las radiografías y podamos retirar todos esos excedentes y no quede nada que nos pueda provocar una inflamación o una mucositis o una perimplantitis. Entonces la limpieza es lo más importante en las restauraciones cementadas, sobre todo que la capa de cemento va a ser mínima o tiene que ser mínima, pero lamentablemente a veces estamos acostumbrados a que entre más cemento y entre más fluya, sentimos como que, ya, pega más. No, simplemente necesitamos una pequeña capa, porque si ustedes lo han sentido cuando entra la corona, ¿qué es lo que sucede? La corona entra como una pequeña fricción. Entonces, ¿sabes? Simplemente se necesita un poco de cemento. Y si hablamos de esto, una de las preguntas que siempre nos sabemos, bueno, ¿qué es mejor? ¿Qué tipo de restauración es mejor? ¿Metálica, estética? El abutment si sea metálico, si sea completamente de circonio. Entonces, hicimos fue ir a la literatura, igual una revisión sistemática. Y aquí lo que nos marcaron es, Sheriff nos marca, reportó resultados para 214 unidades unitarias o múltiples implantes posicionados en sitios cicatrizados. De los implantes sobrevivientes, 103 implantes fueron restauraciones atornilladas y 90 cementadas. No se presentó diferencia significativa en el ancho del tejido queratinizado vestibular a 60 meses. Tampoco se observó diferencia significativa en la distancia desde el cuello del implante a la parte media del margen gingival vestibular entre la atornillada y la cementada. Y segunda, se comparó el PES, que es el Pink Aesthetics Score, en restauraciones unitarias atornilladas y cementadas, y Cutring concluyó, después por lo menos de un año de seguimiento, no hubo diferencia significativa. Y por último, no hay una conclusión firme relacionada con los beneficios estéticos para restauraciones cementadas en comparación con atornilladas de acuerdo a este artículo. Entonces realmente, de acuerdo a este artículo, podemos cementar o podemos atornillar y vamos a obtener exactamente los mismos resultados siempre y cuando cuidemos todos los aspectos que venimos mencionando en esta plática. Otro artículo en el cual manejamos el éxito del tratamiento, cómo lo vamos a llevar a cabo. Pues lo vamos a llevar a cabo por medio de ciertos puntos, pero uno de ellos muy importante es el provisional personalizado. Y el objetivo del provisional personalizado va a ser poder llevar a cabo ese manejo de tejidos blandos. ¿Para qué? Para crear un perfil de emergencia que nos dé naturalidad y que podamos adaptar el tejido blando con nuestra restauración. ¿Cuánto es el tiempo de cicatrización? De acuerdo a estos artículos o de acuerdo al doctor Yocan, él habla de 1 año, pero realmente es muy difícil desde mi punto de vista hablar que un paciente se va a quedar 1 año con un provisional. El paciente lo que realmente quiere es, entre más rápido sea mejor. Entonces, mi recomendación aquí es, cuando ustedes obtengan el resultado que están buscando en una restauración sobre implante o que ya hayan creado ese perfil de emergencia, creería yo que es el momento para tomar su impresión. ¿Cuánto puede pasar? 1 mes, 2 semanas, 1 semana, 5 días. Todo va a depender de qué estén buscando ustedes. Y otro de los puntos muy importantes es la presencia de la papila interproximal. El doctor Tarnow en el 92 hace un estudio en el cual en dientes naturales, para tener un llenado de papila completo, debemos de tener una distancia de 5 milímetros entre el punto de contacto y la cresta ósea.
En el 94 el doctor John Coyce hace exactamente el mismo estudio, tenemos una diferencia de 0.5 milímetros, él llega a la conclusión de que son 4.5 milímetros, y en el 98 lo que hacen los hermanos Salama es traspolar los estudios de Tarno a la implantología. Entonces en la implantología debemos de tener exactamente lo mismo, que son 5 milímetros del punto de contacto a la cresta ósea, para poder tener un llenado papilar completo. Si de ahí empezamos a disminuir de los 5 milímetros, empezamos a aumentar 6, 7, pues vamos a empezar a disminuir nuestro llenado papilar. Hablando sobre el artículo que manejábamos, Busser, de un seguimiento reportado de 2 a 4 años, en el cual observó que los implantes, 45 implantes, mantuvieron márgenes subgingival estético de acuerdo al cuello del implante hasta las medidas del margen gingival. De Heady reportó que los cambios en la altura de la papila no mostraron ningún cambio significativo durante el periodo de seguimiento 48 y 72 meses después de la colocación del implante. Y la decisión de llevar a cabo una carga inmediata o restaurar implantes cicatrizados no puede ser basados en los resultados estéticos. O sea, ustedes no van a basar su colocación inmediata o tardía en lo que quieren obtener, o como lo menciona aquí el artículo, en los resultados estéticos. Otro artículo que nos habla de los provisionales, este es el perfil de emergencia de acuerdo a la posición que tenga el implante. Aquí hablamos, si el implante está ligeramente hacia vestibular, la parte de nuestro perfil de emergencia, o lo que podemos llamar como la área crítica o subcrítica del provisional, debe ser ligeramente cóncavo. ¿Para qué? Para no empujar ese tejido más hacia vestibular y tener alguna recesión. Si está en el puro centro perfectamente bien colocado, ligeramente cóncavo para simplemente mantener los tejidos. Si está hacia palatino, tiene que ser completamente convexo para compensar la distancia que tenemos de palatino hacia vestibular y poderle dar soporte a esos provisionales. Como vemos aquí la primera imagen, si está ligeramente hacia vestibular, la segunda en el aditamento, como ustedes pueden ver, ligeramente cóncavo en la parte de los tejidos blandos o en la parte más subgingival, y en la tercera imagen vemos cómo es completamente convexo para recuperar esa posición del implante y que pueda dar soporte a los tejidos blandos. De aquí, regresando un poquito al caso, lo que hacemos es, o como me gusta manejarlo a mí, ya una vez que se integra el implante, lo que hago aquí es simplemente descubrir, colocar un poste de impresión a cucharilla abierta, tomamos una impresión, obtenemos nuestro modelo y con un aditamento de plástico, puede ser titanio, lo que hacemos es lo tallamos, lo metemos al arco y ya una vez con una matriz del encerado de diagnóstico que llevamos a cabo o que se llevó a cabo, obtenemos un provisional atornillado. ¿Para qué se obtiene este provisional? Precisamente para llevar a cabo el manejo de los tejidos blandos. Entonces, aquí ven ustedes cómo tenemos el provisional y precisamente la chimenea, como les había mencionado, va a emerger ligeramente por el borde incisal. Entonces, por eso es que la restauración deberá de ser cementada. Entonces, lo primero que hacemos aquí es llevar a cabo la colocación en boca. La primera cita, retiramos nuestro tornillo cicatrizal. Ya que retiramos el tornillo cicatrizal, insertamos el provisional y esto es lo que vemos el día de la inserción de la cita. En esta inserción o en esta primera cita no me gusta para nada hacer un manejo de tejidos o hacer aumentos muy excesivos. Simplemente me gusta rellenar la parte de lo que es de la conexión hacia arriba, la parte crítica y subcrítica del provisional, con un poco de resina y esperamos a que el tejido se empiece a adaptar. Ya una vez que el tejido se adapta, bueno, aquí lo que hacemos es, ya una vez pasada una semana o 10 días, la siguiente cita lo que hago es, marcamos 2 líneas. Y aquí, como me enseñó mi maestro, el doctor Alejandro Treviño, me dijo, tienes que marcar 2 líneas. La primera línea va a ser dónde está tu tejido blando. Y la segunda línea, si lo vemos de apical a la incisal, es hacia dónde quiero llevar ese tejido blando. Entonces, ya que marcamos esto, lo primero es, bueno, cómo vamos a manejar el tejido. Aquí esta paciente en su momento no aceptó llevar a cabo un injerto de tejido blando. Entonces, ¿cómo lo voy a manejar? Simplemente tratando de manejar los tejidos por aumentos y manejo de los tejidos blandos. Ya un injerto no lo quería llevar a cabo. ¿Dónde tenemos que agregar? Ahorita lo vamos a mencionar. Yo lo que tengo que agregar es de la segunda línea, viendo de incisal hacia cervical, tengo que agregar de esa línea hacia arriba para tratar de bajar
esa papila. Y lo segundo, ¿cuánto debe durar el provisional? Pues como les mencionaba, es hasta que se obtengan los resultados o lleguemos al punto en los cuales ya no podamos avanzar. Entonces vean, primero que hacemos es, vamos a agregar en esta zona. ¿Para qué? Para yo hacer presión hacia los lados y los tejidos puedan bajar. Hacemos el agregado en la segunda imagen. Ustedes ven, tiene como un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Ese ángulo no puede quedar a 90 grados porque puede lastimar a los tejidos blandos o los puede llegar a perforar. Entonces lo que hacemos es redondeamos, como vemos en la tercera imagen, y así es como queda el provisional en la última imagen. Con ese aumento de resina fluida, pueden hacerlo ustedes con resina fluida, lo pueden hacer con acrílico. Yo prefiero hacerlo con resina por la facilidad y por el pulido que tiene. Entonces ya una vez que hago esto, lo que es el siguiente paso, voy a boca. Coloco el provisional y si ustedes pueden observar, se alcanzan a ver zonas isquémicas en la papila entre los centrales y el lateral. Así lo dejamos. Si la presión o la isquemia no disminuye después de 5 minutos, tenemos que retirar el provisional y quitar un poco de material para evitar una presión excesiva. ¿Por qué? Porque si no podemos disminuir el flujo sanguíneo de ese tejido blando. Entonces, ya una vez que colocamos el provisional en esta segunda cita, vean ustedes, el primer mes, cómo tenemos los tejidos. El segundo mes, ya tenemos un perfil de emergencia mucho más formado, pero ¿qué ventaja tengo? Que yo pude jugar con los puntos de contacto. ¿Por qué? Porque preparé el diente contiguo ya para corona y ya tiene provisional. Tercera imagen, este es el tercer mes, vemos un poco de inflamación, ahí batallamos un poquito con la limpieza de la paciente, pero realmente si hablamos de dónde estaba yo con mi rellenado papilar entre los centrales y el lateral, ya estaba en ese punto en el cual yo ya podía tomar impresión. ¿Cómo lo llevo a cabo yo? Yo lo primero que me enfoco es en el implante. Enfoco en el implante, ya una vez que esté el implante listo, en ese momento yo lo que puedo hacer ya es ir a las preparaciones de los demás dientes. En este caso, como la paciente quería una rehabilitación completa, pues aquí lo que hacemos es, el día que voy a preparar carillas, pues iban a hacer carillas en laterales y caninos, ese día se toma la impresión de todo. Entonces vean ustedes, tenemos carillas en caninos laterales, corona completa en central, carillas mínimamente invasivas, ahora sí que muy poco el desgaste como ustedes pueden observar, y vemos una vistoclusal y aquí tenemos una mínima invasión. Vean ustedes la vistoclusal, una corona que va a ser sobre implante y carillas en laterales y caninos. Pero bueno, ¿cómo voy a poderle yo mandar esa información al técnico que me llevó 2 o 3 meses? ¿Cómo lo hago? Lo que voy a hacer es la toma de impresión personalizada de mi perfil de emergencia. Lo que hago es, tenemos muchísimos artículos que hablan sobre la toma de impresión. Como lo llevo a cabo es, primero en un recipiente podemos colocar un poco de yeso blanco, puede ser masilla de polivinil siloxano, y lo que van a hacer es introducir el análogo, atornillamos nuestro provisional. En la figura 3 lo que observamos es un poco de material de impresión ligero en la parte cervical para duplicar todo lo que yo he manejado en mi tejido. Desatornillamos el provisional, vamos al 4, ya tenemos el espacio, y en el 5 colocamos el poste de impresión a cucharilla abierta, y el espacio que queda entre el material ligero y el poste de impresión lo vamos a rellenar con algún material de baja contracción. En este caso se utilizó pattern resin y rellenamos ese espacio. Como ustedes pueden ver, ya una vez que colocamos, si en algún momento ese perfil de emergencia se llegó a colapsar un poco, pues tengo la ventaja que como tomé la impresión del provisional y el poste está personalizado, cuando yo vaya a la boca, si se llegó a colapsar un poco el tejido, se va a volver a abrir. Y en el 8 vemos la imagen, como podemos ver aquí, una vista lateral. Ya que veo una vista lateral, todo lo que ustedes ven desde la conexión, desde la plataforma hacia abajo, hacia el material de impresión, es todo lo que se manejó de tejidos blandos. Entonces es bastante lo que se manejó. De aquí, otra de las preguntas o las dudas siempre es el abutment y la plataforma del implante. Oyama reportó 17 implantes de diámetro reducido de 3 milímetros colocados en sitios maxilares y mandibulares. Los implantes se colocaron en sitios cicatrizados con provisionales inmediatos. A los 12 meses de seguimiento, 11 de 17 papilas mesiales y 10 de 17 papilas distales obtuvieron el puntaje más alto. De los 10 estudios, que es una serie de casos, reportaron resultados en los cuales con conexiones de abutment convencionales, 8 identificaron ligera recesión y 2 reportaron estabilidad de la mucosa vestibular.
no es posible identificar una variación significativa en los resultados estéticos basados de acuerdo al tipo de plataforma de la Bodmer con esta literatura. Es una revisión sistemática. Entonces, realmente hablar que el tipo de plataforma de la Bodmer va a influir, no hay una evidencia científica tan significativa que nos pueda marcar que realmente hay una diferencia en este tipo de cuestiones. Entonces aquí el material restaurativo, otra vez, siempre la pregunta hoy en día es o es libre de metal o es metal porcelana. Realmente, ¿qué es mejor a largo plazo? Pues vean, Gallucci reporta 20 restauraciones en implantes unitarios colocados de acuerdo a un protocolo de carga temprana. 10 atornillados, total cerámica, y 10 atornillados, metal cerámica. A un año, ambos grupos mostraron en la papila mesial como en la distal 0.23 y 0.17 milímetros. Entre un año y 2 años, un aumento significativo en mesial de 0.36. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que se ganó tejido blando. En un segundo artículo, en los mismos pacientes Gallucci, la distancia del cuello del implante a la mucosa periimplantar se reportó como estable en el periodo de seguimiento. Basado en los resultados de diversos estudios, no hay ninguna diferencia puede ser establecida entre una restauración totalmente cerámica y una metal cerámica de acuerdo a los índices de estética. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes perfectamente pueden utilizar una restauración, ya sea cementada, atornillada, en este caso el doctor Gallucci las hizo atornilladas, pueden utilizarlas metal cerámico o puede ser libre de metal. Todo va a ser de acuerdo a sus necesidades o a las necesidades que requiera su paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, no, es que a lo mejor la restauración de metal va a traer algún problema o no va a ser tan estético. Aquí la evidencia nos lo demuestra que realmente no hay una diferencia significativa. Entonces lo que hacemos aquí es, ya una vez que se hace el trabajo, obtenemos el resultado final. Vean ustedes, un trabajo hecho por un gran amigo, un gran técnico, el señor Joel López. Tenemos restauraciones cementadas sobre diente, una corona sobre diente, una corona sobre implante, de circonia, carillas de IMAX en dientes laterales y caninos y prótesis fijas de 3 unidades en el sector posterior de circonia también. Entonces vamos el día de las preparaciones previas a la cementación. Ustedes podrán decir, bueno, ¿por qué se ve inflamado el tejido? ¿Por qué esta paciente, por más que tratamos de mantener una buena higiene con estos provisionales, desde el punto de vista periodontal y protésico, creímos que los provisionales ya realmente estaban manteniendo más placa? Entonces se habló con la paciente, se le explicó que ya se tenían que cementar las restauraciones o por lo menos bajar el índice de placa lo mayor posible para poder llevar a cabo la cementación, que si ella no cuidaba sus restauraciones, pues iban a fracasar. Entonces lo que hicimos fue primero colocar el abutment, torqueamos nuestro aditamento. Ya que torqueamos, lo que hacemos es llevar a cabo un protocolo adhesivo en nuestros laterales y caninos para llevar a cabo la cementación de las carillas y siempre por último cementar, en este caso, la restauración sobre el implante, como les mencionaba, con un cemento provisional. Yo soy de la idea de no cementar restauraciones sobre implante definitiva. ¿Debido a qué? Debido a que si en algún momento algo se mueve, pues yo puedo tener la facilidad de retirar la corona y saber si es el aditamento, si es el implante o simplemente si es la corona. Hay muchas tendencias a cementar definitivo, lo cual respeto completamente. A mí me gusta ir un poco más con un cemento provisional debido a lo que les menciono. Yo tengo la oportunidad de retirar esa corona y yo una vez que retiro la corona puedo saber qué es lo que me está causando el problema. Esto es lo que vemos una semana post cementación. Son los resultados. La inflamación había disminuido muchísimo. Vean ustedes, tenemos un pequeño triángulo negro en los centrales. La vista más de cerca, vemos esto a la primera semana. Yo siempre he dicho que los tejidos blandos son bastante nobles. Mientras no te metas con ellos y no los lastimes, el tejido solito empieza a regenerar o solito se empieza a formar. Y esto es lo que vemos a la tercera semana. Vemos un triángulo negro ligeramente entre los dos centrales, pero como ustedes pueden ver es mucho menor de lo que había la primera semana. ¿Qué es lo que sucede? Que con el paso del tiempo el tejido se va adaptando, un poco de inflamación en ciertas zonas por la técnica de la paciente. Lo que se hace, se manda periodoncia para que pueda darle una técnica de cepillado, las correctas indicaciones. Y simplemente para recordar un poco, así fue como llegó Mari Carmen. Y ya una vez terminado el tratamiento, esto es lo que obtuvimos con su resultado.
una rehabilitación completa, la arcada superior, un pequeño triángulo negro que desde mi punto de vista, de donde empezamos a lo que logramos, creo que este triángulo negro puede pasar sin ser tan exigentes, completamente de lo que empezamos a lo que terminamos. Entonces, como les venía explicando, todo este caso me ha cuadrado perfecto para que podamos explicar realmente la colocación de los implantes o cómo debemos de manejarlo, tanto el manejo de los tejidos y sobre todo la colocación desde la parte quirúrgica, las repercusiones que va a tener sobre nuestras restauraciones finales. Y ya para ver el último caso, empezando con este artículo habla de lo delgado que es la tabla vestibular. La tabla vestibular, siempre que hago esta pregunta, me dicen 1 milímetro, 1.5, 2 milímetros. Si tuviéramos 1 milímetro de tabla vestibular en nuestros pacientes, seríamos las personas más felices del mundo. No tendríamos recesiones, no tendríamos problema de recesiones gingivales o que se vean las cuerdas o que se vea el aditamento. Este artículo que hacen el doctor Daniel Buser, el doctor Belzer, entre otros, lo que hacen aquí es, como tomografías en dientes naturales, es hacer una comparativa y medir desde primer premolar hasta primer premolar en distintos pacientes. ¿Cuál fue el resultado que obtuvieron? Midieron de lo que es la unión cemento-esmalte de un tercio medio y un tercio apical. El tercio medio dio como resultado entre 0.3 y 0.5 de milímetros de espesor. Y en la parte apical, 0.7 a 1 milímetro. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un filito o tenemos una hoja de papel de tabla vestibular. Entonces aquí es cuando me gusta concientizarme y tratar de concientizar a los demás, en el sentido de que, bueno, yo voy a colocar un implante post-extracción, ¿qué es lo que va a suceder? Yo tengo un filo de tabla vestibular y más si a veces no estamos viendo, ¿por qué? Porque lo estoy haciendo post-extracción. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Entonces vean, este caso, lo que tenemos aquí es esta parte en la cual vemos un colapso, pero bueno, ¿cómo podemos pasar de esto a esto? ¿Cómo puedo llegar a estos resultados? Todo va a llegar con una perfecta planeación e ir observando qué podemos mejorar o qué debo de hacer para yo obtener este resultado. Entonces vean, él es César me lo recomienda y César llega precisamente, ¿por qué? Por una ausencia de un central. Lo que me contaba César es que, si no mal recuerdo, en una fiesta o algo recibió un golpe y vean ustedes el colapso que le provocaron, un colapso completamente de hueso y tejido blando. Entonces desde aquí es otra vez valorar todo lo que me da la fotografía, unas fotografías normales que me puedan hacer analizar a mí. De entrada aquí podemos ver que el paciente tiene un tejido blando grueso, lo cual es una ventaja comparado con un tejido blando delgado. Tenemos un colapso, pero bueno, ¿qué es lo que hacemos aquí? Observar nuestras fotos, línea de sonrisa. Vean ustedes, una línea de sonrisa podemos considerar alta. Aparentemente el paciente tenía una erupción pasiva. Y de aquí entra la parte, este gran tema que no voy a indagar mucho, pero yo no soy mucho de hacer diseños de sonrisa. Yo lo hago un poco más a la antigüita. Yo lo que hago es llevar a cabo mis encerados. Entonces, como me gusta trabajar en conjunto con distintos doctores, tengo el gusto de trabajar con uno de mis grandes amigos, que es el doctor Iván Cruz en Tijuana. Entonces, quisimos manejar este caso con diseño de sonrisa ya hace algunos años, cuando recién estaba en auge esto. Entonces, lo que hacemos es mandarle toda la información a Iván a la ciudad de Tijuana y él me hace el prototipo. Entonces, yo cuando hablo con Iván me dice, Ever, aquí te lo mando, pero ¿sabes qué? Para que tu caso quede bien o quede lo mejor posible, tienes que hacerle de premolar a premolar. Le digo, no hay manera de que yo le diga al paciente de premolar a premolar. ¿Por qué? Porque él nada más viene por un central. Entonces, aquí estos son los retos que a mí en lo personal más me gustan. Una sola restauración, que trabajas tanto para igualar una sola restauración. Entonces, diseñamos, hacemos un encerado, sacamos una guía quirúrgica. Aquí lo que hacemos es vamos a la parte de la cirugía. Se había observado dentro de la tomografía que podíamos colocar el implante perfectamente por las condiciones del tejido blando, hacer un injerto particulado y poder obtener el volumen suficiente por las condiciones que tenía el paciente. Entonces lo que hacemos aquí es, el día de la cirugía, se lleva a cabo la cirugía del implante, como ustedes pueden ver, se levanta el colgajo, un hueso bastante amplio, nuestro pin de paralelismo, colocamos el implante tridimensionalmente, está en una perfecta posición
injerto particulado para crear volumen. Y aquí viene la parte de la sutura y otra vez una gran cirugía por mi gran amigo el doctor Salvador Robles. Entonces, ya una vez que cicatriza el tejido, esto es lo que vemos a los 2 meses. Aquí de principio no se planeó colocar lo que es un injerto de tejido conectivo porque creíamos que teníamos el suficiente grosor. Entonces, ya que pasan los 2 meses, vean ustedes la vista oclusal, seguimos teniendo un pequeño colapso. Entonces aquí lo que se planea es llevar a cabo precisamente un injerto de tejido conectivo. Antes de llevar a cabo, ya sea antes o después de llevar a cabo el injerto de tejido conectivo, como ustedes pueden ver aquí no se lleva todavía a cabo, lo que hago es precisamente lo mismo que hice en el caso anterior. Lo que hacemos es llevar a cabo simplemente una X, destapar, quitar nuestro tornillo tapa, colocar el poste de impresión a cucharilla abierta, tomar una impresión para ¿qué? Para llevar a cabo el provisional. Enviamos al laboratorio, el laboratorio nos fabrica un provisional para poder nosotros empezar a manejar los tejidos. Vean ustedes cómo está en el momento que se coloca el poste de impresión, está completamente cerrado nuestro perfil de emergencia. Entonces aquí simplemente un artículo del International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry del 2003, en el cual habla de cómo se deben de manejar los tejidos para poder obtener ese perfil de emergencia. Todo va a depender si ustedes quieren formar papilas, si quieren subir un margen por la parte vestibular, todo depende qué es lo que quieran manejar, cómo se va a llevar a cabo este manejo de los tejidos, como lo venimos explicando desde hace rato, por medio de lo que es una presión, aumento de material para provocar presión. Entonces aquí es lo que vemos, vean ustedes el manejo de tejidos que tenemos con nuestro provisional, una vista de frente. Lo que estamos tratando es llevar el margen al mismo nivel que el central contiguo, una vista lateral. Ustedes pueden observar a los 3 meses, vean cómo se alcanza a ver en esta zona el volumen comparado con tenemos una perfecta adaptación del volumen. Ya se había hecho ahí obviamente el injerto de tejido blando, también la cirugía por el doctor Salvador Robles, y ya una vez que tengo el tejido donde lo quiero tener, hacemos exactamente lo mismo, llevar a cabo el personalizado del perfil de emergencia. En este caso se hizo distinto, no se hizo sobre yeso, se hizo como les había platicado, con un polivinil siloxano. Impresionamos exactamente igual la parte cervical del provisional, desatornillamos, colocamos el poste y vean ustedes el perfil de emergencia que logramos. Esto nos llevó 3 meses en una sola restauración de hacer aumentos, quitar, pero esto es lo que todos queremos obtener en nuestros casos y sobre todo de implantes, este tipo de perfil de emergencia. Vean ustedes perfectamente un perfil de emergencia, comparamos el grosor en la parte vestibular entre lo que es el diente natural y el implante, creo que estamos a un muy buen nivel, muy similares, y vemos aquí lo que va a ser nuestra zona de transición, lo que va a unir a lo rosa con lo blanco, que va a ser nuestra restauración final. Entonces, ya una vez personalizado el poste de impresión, nos damos a la tarea de llevar a cabo la toma de impresión, como lo vemos aquí a cucharilla abierta. En este caso no se hizo el rellenado entre el poste y la impresión del perfil de emergencia con patent resin, sino se hizo con resina fluida. Ya que lo hacemos, vean ustedes aquí la imagen de la toma de impresión, y todo lo que ustedes ven en resina, eso es todo lo que se manejó de nuestro perfil de emergencia. ¿Durante cuánto tiempo? En este caso fueron otros 3 meses. Digo, ¿por qué? Porque el paciente, como no era de la Ciudad de México, pues el paciente era de Guadalajara, tenía que venir cada cierto tiempo, entonces no podíamos tener tanta frecuencia. Vemos la vista lateral y exactamente lo mismo, vean, de aquí hasta acá es nuestro perfil de emergencia y de aquí acá abajo. Todo esto fue lo que formamos y lo que manejamos de nuestro tejido blando. ¿Cómo lo obtuvimos? Con la obvia ayuda de nuestro injerto de tejido blando o nuestro tejido conectivo. Aquí lo que llevamos a cabo es una restauración cemento atornillada, hacemos una corona de IMAX y ya una vez que se hace la corona de IMAX, vamos a la boca a probar que todo esté en orden. Aquí podemos ver la restauración. Es una corona de IMAX, igual un trabajo por Joel López. Y vean, esta es la corona terminada. Ya que vemos la corona terminada, esta corona, como les mencionaba, fue de IMAX o de silicato de litio. Lo primero que les va a brincar y lo primero que van a decir es que la corona se ve más oscura. Sí, exactamente, se ve más oscura la corona. ¿Qué es lo que yo hago con mis pacientes? En estos casos,
son dientes anteriores o restauraciones estéticas, me gusta mucho mostrarle las restauraciones al paciente, que él decida. Obviamente yo le mencioné al paciente y le dije, César, tu restauración está un poco más oscura. En la foto se tiende a ver un poquito más oscura que como realmente se veía en la boca, pero está más oscura. Lo dejo, que él analice, que él diga si le gusta o no le gusta. Entonces, ¿qué decide César? César, después de estarlo viendo un tiempo y estar, ahora sí que platicando, en ese caso que iba con su mamá, me dijo, no, sabes que sí me la quiero llevar. ¿Por qué es tan importante para mí saber esto? Porque si yo tengo que hacer una modificación, como es una restauración cemento atornillada, que esta corona va cementada a la Bodman, yo no la puedo cementar si yo necesito hacer una modificación. ¿Debido a qué? Porque no se puede meter al horno de cerámica lo que es la plataforma con la corona, sino tiene que entrar la pura corona. César lo que decide es que se la quiere llevar, y esta es la sonrisa de César. Entonces aquí pongo esta imagen o pongo esta diapositiva porque yo cuando vi las fotos pensé probablemente lo mismo que ustedes. Está oscura. Y yo no estaba contento con esto. Yo realmente no estaba muy conforme con este resultado. Entonces lo que hice fue hablar con César y decirle, César, por favor, ¿podrías venir? Sabes que quiero hacer otra corona, porque esta no me gustó. Pero lo chistoso es que los pacientes, cuando tienen alguna queja, dentro de los primeros 2 días, o si no le gusta un color, al ratito te habla y te dice, no me gustó el color. César había pasado 1 semana y no me había hablado, 2 semanas y no me habla. Yo fui el que le hablé. Entonces, aquí la pregunta es, para ustedes, o lo que me gustaría que nos preguntáramos, ¿satisfacción personal o satisfacción del paciente? ¿Realmente quién debe de quedar a gusto? ¿Los dos? ¿El paciente? ¿O quién? El caso anterior que vimos, Mari Carmen quería un color completamente blanco en las restauraciones, lo cual yo siento que se pierde un poco la naturalidad. Pero bueno, ella los quería bleach, se hicieron bleach. César no tenía ningún problema, entonces lo que hicimos aquí con César fue llevar a cabo una nueva restauración, una restauración de circonia, ya no fue de silicato. Entonces vean ustedes, vemos la segunda corona y ya que lo vemos aquí es bien en la foto, pero blanca en la boca. O sea, ¿a qué voy con estos puntos? De que muchas veces la fotografía, dependiendo, hoy en día que estamos tan metidos con la foto y con todos esos parámetros de fotos artísticas, eso, nos podemos perder en muchas cosas. Como dice aquí, viene en la foto, pero blanca en la boca. O sea, ¿cuál corona es la que mejor le va a César? Entonces lo que hicimos aquí en este caso fue pedirle precisamente a César, tú escoge la corona que tú quieras. César se va por la segunda corona, que es la de circonia. Lo más chistoso es que me dijo César, ¿me puedo llevar las dos? Le digo, no, tengo que tener una llanta de repuesto, pues si algún día te pasa algo. Le digo, no te las puedes llevar. Y luego aparte la segunda, esa ya no entra dentro del presupuesto. Entonces se lleva la de circonia y vean ustedes la vista palatina que tenemos. Esto es lo que buscamos. Vean ustedes la forma, la textura que tiene muy similar al diente natural, la chimenea, la adaptación que tenemos aquí, una vista lateral, donde podemos ver perfectamente el laboratorio, cómo nos ayuda con esas caracterizaciones, aquí en la línea media, la depresión que tiene comparado con lo que es su diente natural. Vemos la foto de sonrisa, y sí, en una foto de sonrisa ustedes lo están viendo perfectamente con un macro. Podemos decir, se ve ligeramente más oscuro, se ve más blanco. Sí, pero debemos de recordar que todos nosotros vemos una fotografía con macro. Realmente, ¿cómo lo ve el ser humano que no es dentista? O sea, ¿cómo lo ve la persona que está fuera de la boca? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es imitar a la naturaleza. Vean ustedes, ya no tenemos el colapso de tejido blando que teníamos, la adaptación de la corona, y por último, la fotografía de César. Si ustedes ven la foto, creo yo desde mi punto de vista, esto es algo que no se percibe. Creo que la adaptación que tiene la corona es muy buena. Podemos ser críticos, yo soy el primer crítico de mi trabajo, pero precisamente con ese caso aprendí que la satisfacción primero es del paciente. Lamentablemente, a veces tenemos que adaptarnos a lo que el paciente quiere, aunque nosotros pensemos que no es lo mejor para él o no es lo más bonito, pero pues al final de cuentas el que lo va a traer o el que va a estar con esa restauración van a ser ellos. Entonces así es como termina el caso con César. Aquí tuvimos la ventaja de un excelente hueso, pudimos colocar el implante en una posición tridimensional ideal para que nuestra restauración fuese atornillada, manejar un tejido blando, crear un perfil de emergencia y obtener estos resultados. Simplemente ya para terminar, pongo esta diapositiva porque creo yo que todo es una evolución.
todo vamos evolucionando, como lo tocamos al principio con varios puntos o varios temas, la implantología ha cambiado muchísimo. La manera de trabajar, los diámetros de los implantes, las tendencias quirúrgicas, todo eso, protésicas, materiales, ha ido cambiando. Es exactamente como la evolución del ser humano. Siempre vamos avanzando, siempre vamos caminando y siempre vamos a ir evolucionando, obvio, creería yo desde mi punto de vista, a algo mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día estamos evolucionando, estamos en tiempos en cuales las tendencias están cambiando y tenemos que adaptarnos. Tenemos que aprender de nuestros errores e ir también teniendo esa mente abierta para poder adaptarnos a lo que hoy en día estamos aprendiendo y estamos formando. Pongo porque estamos en una era tan avanzada que de verdad a veces me sorprende que digo, bueno, vemos esta imagen de este robot, no sé si algún día lleguemos en algo así tal cual en la odontología, pero definitivamente estamos avanzando tan rápido que debemos de seguir caminando, no nos podemos quedar atrás y debemos de seguir aprendiendo y adaptándonos a lo que la odontología nos da, porque soy de la idea completa de lo que la odontología era el día de ayer, a lo mejor el día de hoy ya no es verdadero. Simplemente tenemos que ir avanzando, caminando y seguir aprendiendo. Doctores, ahora sí que espero que les haya servido, que les haya gustado. No me queda más que agradecerles, de verdad que para mí fue un placer haber estado aquí con ustedes. Agradezco muchísimo a la compañía de Miss por la invitación. Les dejo mi correo, con todo gusto, cualquier duda que pueda ayudarles, que puedan tener. En el momento que gusten escribirme, estoy a sus órdenes. Les agradezco muchísimo a todos, Toño, a todo el equipo, a todos los chavos que están aquí echándome la mano. De verdad, muy agradecido y muchísimas gracias, doctores. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas, sin antes invitarlos a que si tienen alguna duda o inquietud, a plasmarla en el chat y nosotros se las haremos llegar aquí al doctor. Vamos a ponerla en su pantalla, doctor, y vamos con una pregunta. La primera pregunta es, doctor, ¿considera que la tendencia es la utilización de implantes de diámetro pequeño? Diámetro pequeño, esperemos que estemos en el mismo canal. Yo creería, o mi tendencia hoy, sobre todo en dientes que hablamos en la zona estética, es 3 milímetros, 3.5, no mayor de 4. ¿Por qué lo considero de esta manera? Porque entre yo tengo un diámetro más pequeño, yo voy a tener, como les mencioné, una mayor cantidad de hueso alrededor, pensando a largo plazo, y mi índice de reabsorción de tabla vestibular va a ser menor. Entonces, sí, yo creo que la tendencia hoy en día es muchísimo a colocar implantes de diámetro pequeño, inclusive ya se manejan tendencias. El doctor Araujo tiene estudios de implantes en primeros molares inferiores de diámetro de 3.5 con una alta tasa de éxito. Entonces, ya como les mencionaba, las tendencias que nos habían enseñado, las que tenemos, han cambiado un poco. Ya no es de que si tienes un implante o un hueso de 10 milímetros, métele uno de 9. No, podemos mantener algo más delgado para tener un mayor hueso alrededor. El doctor Gil, gran plática, saludos desde Paraguay. Doctor, un gran saludo a ustedes, ojalá les haya gustado, de verdad es un placer que me hayan podido escuchar hasta Paraguay. El doctor Jiménez, un perfil de emergencia inadecuado puede provocar una recesión gingival después de la instalación de la corona. Precisamente, como ustedes vieron, doctor, en el caso que mostré, yo en ese caso manejé mal un tejido con un provisional. Si un provisional puede provocar esto, quiere decir que la restauración definitiva también lo puede provocar, debido a que no es el material lo que lo está provocando, sino lo que lo está provocando es la recesión y la presión que estamos provocando en ese tejido gingival. Y como les explicaba yo, pues definitivamente lo que tenemos que poner atención es desde la parte del diagnóstico, ver, como siempre digo yo, en dónde estoy pisando, qué tipo de tejido blando tengo. ¿Tengo un tejido blando delgado? Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuidar mucho más ese tejido. Entonces sí, definitivamente una restauración definitiva puede provocarlo, pero como lo vimos, va aunado o va conjunto con diversos factores, que es desde la colocación del implante hasta la restauración definitiva. Otra pregunta, ¿considera que la clave de la estética y funcionalidad es tener un buen perfil de emergencia?
Eh, yo creería que influyen muchísimos factores. Aquí hablar de estética y de funcionalidad son dos cosas distintas. El perfil de emergencia nos va a dar una perfecta estética, pero probablemente hablando de funcionalidad, eso ya entra en otros parámetros. La funcionalidad nos lo va a dar la oclusión, que nosotros podamos tener una buena carga sobre ese implante, tener bien definidos los movimientos de lateralidad, sea protusiva, lateral, movimientos excéntricos, céntricos, excéntricos. ¿Por qué? Porque la funcionalidad va a influir muchísimo también en el éxito de mi implante. ¿A qué me refiero? Si el implante no está bien colocado y yo tengo una sobrecarga sobre ese implante, ¿qué va a producir a largo plazo? Pues va a producir una mayor pérdida de hueso. ¿Qué va a producir la mayor pérdida de hueso? Pues una recesión gingival. Así yo tengo un perfecto perfil de emergencia, que se vea estético, perfecto. Si no tengo una buena funcionalidad, eso me puede provocar un fracaso. Entonces yo creería que son dos cosas que van en rangos distintos. Una cosa es la estética en el perfil de emergencia y otra es la funcionalidad. Verónica Tejera me pregunta, ¿tiene algún método o guía para ir haciendo los aumentos con el provisional para lograr los resultados? Mire, como lo explicaba, doctora, básicamente, ¿cuál es mi guía? Es dependiendo qué quiera hacer yo. Si yo quiero cerrar unas papilas, como les explicaba, no sé, a lo mejor no sé si no me expliqué o no se pudo ver la imagen cuando lo trataba de mostrar, si yo quiero hacer que unas papilas bajen, yo necesito hacer presión hacia los lados. ¿Para qué? Para que ese tejido pueda bajar. Entonces, ¿cuánto voy a aumentar? Pues yo siempre hago unos pequeños aumentos que cuando pongo el provisional produzcan un poco de isquemia. Si no hay isquemia, quiere decir que a lo mejor la presión no es tanto y no voy a ver un cambio tan marcado. Si hago una presión excesiva, como les mencionaba, la isquemia no va a disminuir. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Pues realmente poner atención en esa parte e ir aumentando. Cada cuánto hago los aumentos, los hago entre 7 y 10 días. Es poco, como les digo, una cantidad no podría manejarle, simplemente voy viendo qué necesito aumentar. En cambio, si necesitara llevar a cabo o levantar un margen por la parte vestibular, simplemente igual hago un aumento en la cara vestibular que produzca presión al momento de colocar el provisional y de ahí voy tanteando yo cuánto es lo que necesito subir. Como le digo, todo va dependiendo de los resultados que usted obtenga entre cita y cita. ¿Tiene algún método o guía para los resultados? ¿Cómo saber si el agregado es suficiente o si por el contrario es mucho? Precisamente como lo explicaba ahorita, si yo agrego de más, voy a producir una isquemia o voy a provocar una isquemia. Si la isquemia no desaparece entre los primeros 5 minutos o dura más de 5 minutos y la isquemia no va disminuyendo, ¿qué quiere decir agregué de más? Si yo hago un agregado y no produce una presión en el paciente o una pequeña isquemia, generalmente el paciente cuando hacemos estos aumentos, si usted coloca el provisional, lo primero que va a decir el paciente, ¡ay, me duele! Entonces eso quiere decir que sí está provocando una pequeña isquemia y una presión. Esos podrían ser los parámetros que ustedes pueden tomar para que precisamente para saber si están aumentando de más o de menos. Doctor Sibel, saludos desde Colombia, un gusto participar en su plática. Doctor Sibel, un gran saludo hasta Colombia. Para mí es un placer que me hayan podido escuchar hasta allá, doctor. Mi queridísimo amigo, el doctor Viales, muchísimas gracias, un gran abrazo. Mi querido José, te mando un gran abrazo. José, te mando un gran abrazo, mi gran amigo, mi hermano. No se escucha nada. Ok. Siguiente, doctor, coincido con usted, no es colocar implantes por colocar, hay que analizar qué es lo mejor para el paciente siguiendo los principios de estética y funcionalidad. Excelente, Charlie, saludos desde Venezuela. Doctor, le mando un gran saludo hasta Venezuela, un gran abrazo. Y sí, definitivamente creo yo que es una labor de quienes hacemos o llevamos a cabo esta profesión, de no nada más abrir y colocar implantes, porque lo más fácil es colocar el implante y después pensar y decir,
no importa, después se rehabilita, y justo lo platicaba con Toño ahorita en la mañana, de que muchas veces se colocan los implantes y luego decimos, bueno, ¿cómo lo voy a restaurar? Lo ideal es saber qué es lo que vamos a hacer antes de colocar los implantes. Entonces coincido completamente con ustedes, les mando un gran abrazo hasta allá y ojalá y les haya servido esta pequeña charla, doctor. Saludos de posgrado de prótesis de UNAM, segundo año. Doctores residentes, ahora sí que les mando un gran abrazo y me hacen recordar también cuando yo fui alumno, y ahora sí que no hay nada mejor que pertenecer a la mejor y a la máxima casa de estudios que el UNAM. Un gran abrazo, residentes. El doctor Oliver Solís, lo escuchamos desde Guatemala, grandes sus fotos, doctor. Oliver, le mando un gran saludo, un gran abrazo, muchísimas gracias. Así que esperemos les haya servido y se pueda aplicar algo de esto en su práctica del día a día. Les mando un gran abrazo. Pues por el momento son todas las preguntas que se han realizado. Muchas gracias a los que están participando en esta sesión de preguntas, en este foro de preguntas. Gracias a todos los que se conectaron estos 2 días. Los que solo vieron la plática del doctor Ebert, les recordamos que va a quedar grabado para que lo puedan ver posteriormente, desde la plática de la doctora Marisol Noriega, del doctor Salvador Robles, del doctor Enrique Kogan y la de ahorita el doctor Ebert Basulto. Muchísimas gracias a todos por estar en esta transmisión. Vamos a esperar unos minutos para cerrar con este seminario Miss Life. Bueno, nada más les recordamos que el primer simposio de implantología multidisciplinaria de Ciudad de México será el 4 de diciembre. El 4 de diciembre en el Hotel Camino Real, con la participación del doctor Juan Arias, el doctor Luis Miguel de la Isla, doctor Juan Delgado, doctor Salvador García Valenzuela, el doctor Robles. Ya están las inscripciones abiertas en nuestro sitio web www.misimplants.com.mx. Agradecemos de nuevo la participación del doctor Ebert Basulto y también su asistencia a este seminario, recordándoles de nuevo que estará disponible durante un mes en nuestro sitio web. Les llegará un mail donde seguirán sencillos pasos para poder lograr esto y acreditar sus 8 horas créditos avaladas por la UNAM. Y creo que no tenemos ninguna otra pregunta. Le agradecemos al doctor Ebert su participación y les dejamos también que cualquier pregunta que tengan adicional en las conferencias ya grabadas, nosotros tenemos el contacto directo con nuestros conferencistas que pueden hacer cualquier tipo de pregunta y nosotros se las haremos llegar. Bueno, pues damos por terminado el seminario, agradecemos su participación y nos vemos en las próximas sesiones. Hasta luego.